Maestros de Reddit, ¿cuáles son sus historias de, los padres son tan malos como el estudiante? Maestro de primaria aquí, tuvimos un estudiante que no paraba de robar cosas de las mochilas de otros niños. Lo habíamos captado con la cámara y solíamos llamar a los padres y ellos simplemente decían, no, eso no es robado, nosotros se lo acabamos de comprar. Luego, tratamos de crear un plan de comportamiento positivo para este estudiante y creamos lecciones sobre la empatía hacia los demás, establecimos metas para que obtengas lo que quieras, la diferencia entre deseos, necesidades, etc. Fortuitamente, él obtuvo suficientes días positivos seguidos por lo cual lo sacamos del programa y recibió una bicicleta gratis como incentivo por su buen comportamiento, fueron donados a la escuela por una tienda de bicicletas. Al día siguiente, el niño me dijo que su tío robó su bicicleta y la empeñó. Su conducta volvió a ser la misma un poco después y fue desgarrador. Yo tuve a un niño en el preescolar que insultó a su madre llamándola imbécil. Esto sería molesto, excepto el día anterior, ella lo llamó un imbécil, lo dijo en voz baja para que otros niños o personas no lo escucharan, pero mi compañero de trabajo juró que la escuchó decirlo. Tuvimos nuestra reunión de padres y maestros, y ella no entendía por qué él le decía esas cosas tan desagradables. Una vez tuve un estudiante que pensó que debería dejar lo que estaba haciendo y ayudarlo de inmediato cada vez que hiciera una pregunta. Una vez, estaba trabajando con otro estudiante y este niño grita diciendo que necesitaba ayuda. Le dije que lo ayudaría cuando terminara y que por favor levantara la mano la próxima vez. Aparentemente, esto provocó que el niño se enojara porque habló en voz alta sobre cómo era racista por no ayudarlo. No importaba que el estudiante que estaba ayudando en ese momento, era del mismo color que él. Terminé echándolo de la clase después de que él siguió hablando por un tiempo, lo que dijo que solo confirmaba mi racismo. Los otros estudiantes solo lo miraron mientras él se iba. Lo suspendieron de mi clase por un par de días, lo que significaba que necesitaba avisar a su familia. En realidad, nunca hablé con su madre, porque su tía figuraba como contacto sobre cualquier incidente. Resulta que él y su madre vivían con la tía en ese momento. Pero la tía me explicó que había aprendido este comportamiento de su madre, quien demostraba este comportamiento cada vez que sentía que había sido perjudicada. La tía dijo que estaba tratando de arreglar la actitud de su sobrino y me prometió que no importaba si su hermana pensaba que estaba bien enseñarle a su hijo a actuar de esa manera. Porque no volvería a suceder mientras vivieran en su casa. Y adivinen qué, ella tuvo éxito. El niño nunca volvió a tener esa actitud, al menos no en mi clase. Tuve un estudiante hace muchos años, lo llamaremos M. Era un amor en el aula, nunca respondió de mala manera y hacia lo que se le pedía. Pero, fuera de clase, no se le permitía estar cerca de otros estudiantes, era escoltado de clase a clase, porque él empezaba a pelear cada vez, y lo digo en serio. Yo no podía entender su actitud hasta la noche que tuvimos reunión de padres y maestros. Su papá era un hombre enorme, y tristemente la madre había fallecido. Se notaba que él era abusivo. Él mantenía su mano en la parte posterior del cuello de M todo el tiempo. M parecía que iba a su propia ejecución. Me enteré más tarde que las autoridades estuvieron en la escuela, pero M atacaba todo el tiempo porque era la única vez que él sentía que tenía algo de control. Nunca le respondía a un adulto porque estaba asustado de todos nosotros. M ya no pasó el año antes de desaparecer, pero todavía pienso en él. La madre que gritaba en la oficina, te voy a golpear en la cara porque un tutor se atrevió a decir que el niño tenía problemas de conducta durante una tutoría que era gratuita. Ahora sé por qué los 5 de sus 11 hijos que están en nuestra escuela son problemáticos. Los pobres no tienen un buen ejemplo a seguir. La mamá ya no puede entrar a la escuela porque este incidente fue la gota que derramó el vaso. Recibí una llamada telefónica de un padre que básicamente decía que algunos niños habían golpeado a su hijo, así que al día siguiente platicamos con el niño, luego lo hicimos con todos los demás niños, al final resultó que había otros 9 niños involucrados, y resultó que era verdad lo que dijo este niño. Los niños habían estado discutiendo sobre un videojuego, tenían 10 años, y este niño tenía una opinión diferente a los demás,
por lo que lo empujaron al suelo y mientras estaba en el suelo, comenzaron a patearlo. La directora se comunicó con los padres de los niños involucrados para informarles y explicarles el castigo. Bueno, al día siguiente uno de los padres entró a la escuela y comenzó a gritarle a su hijo frente a toda la clase, preguntándole por qué demonios admitió haberlo hecho. ¿Qué le pasaba y cómo había sido un estúpido por admitirlo? Este niño fue uno de los que admitió haberlo hecho de inmediato y había llorado y se sentía culpable. Tuve un estudiante que mentía repetidamente sobre las tareas, diciendo que las había entregado y que sus maestros las habían perdido. Nos reunimos con la madre y el padre, quienes simplemente dieron excusas diciendo que a su hijo no le gustaba la escuela y que, si su hijo dice que hizo algo, él lo hizo. Valoramos la integridad en nuestra familia. 3 meses después, unos amigos míos me invitaron a un bar que quedaba a un par de ciudades de distancia para ver tocar a una banda. Cerca del final de la noche, me encontré con la madre que estaba saliendo con un hombre que no era su esposo. A partir de ese momento, ella no respondía a ninguno de mis correos electrónicos o llamadas sobre el comportamiento de su hijo. Ahora ella es administradora en otra ciudad. Profesor de primaria. Los estudiantes habían ido a un parque como premio por buena asistencia. Mientras estábamos allí, un estudiante había robado una pulsera de goma. No es gran cosa, pero aún así lo robó, y el director llamó al padre. El padre volvió a llamar y dejó un mensaje de voz básicamente acusando al director y al resto del personal de robo y diciendo: ¿con cuántos bolígrafos salen de esa escuela para su casa? Se compran eso con mi dinero de los impuestos. Cualquiera que sea maestro ve lo divertido que es esto porque, por supuesto, nosotros compramos nuestros propios bolígrafos. Tenía a estas 2 chicas adolescentes en mi clase que eran mejores amigas, pero comenzaron a actuar de manera muy extraña entre ellas. Un par de días después de este comportamiento extraño, escuché una fuerte conmoción fuera de mi salón de clases. Los padres de las 2 chicas estaban teniendo una pelea y se estaban dando duro justo afuera del aula, y las chicas estaban gritando demasiado fuerte. Más tarde supe que uno de los padres de una de las chicas se había acostado varias veces con la amiga y ella terminó confesando todo. Llamé a la casa de una niña porque ella solía venir a la escuela vestida inapropiadamente todos los días. No estoy utilizando la típica excusa de los cuerpos de las chicas son una distracción, sino que me preocupaba porque la niña se vestía como si estuviera a punto de trabajar en una esquina. Por supuesto, no se lo dije de esa manera a su mamá. Solo mencioné que la niña estaba violando el código de vestimenta de la escuela y empecé a explicar cómo cuando me interrumpe diciendo tú solo estás celosa porque no te ves tan bien como ella. Como ayudante de maestros, he visto a muchos niños que se portaban mal con padres que eran aún peores, pero un niño era el más problemático. Siempre llegaba tarde a la escuela, y eso sí alguna vez venía, y siempre se iba antes del final de la escuela. Este niño tenía 9 años y todavía hacía berrinches cuando las cosas no se hacían como él quería. Era tan autoritario y egoísta que no tenía amigos y constantemente intimidaba a sus compañeros para que entregaran sus juguetes y dinero para el almuerzo. Era un niño bastante fornido y sabía cómo usar su peso para controlar a otros niños. Pero esto no fue nada, lo repito, no fue nada, en comparación con su madre. Ella tenía múltiples órdenes de restricción de los maestros y el personal de la escuela, ya que los atacaba verbalmente y algunas veces hasta físicamente. Su hijo inventaba historias sobre otros niños que lo lastimaban y que los maestros eran malos, y ella se enloquecía. Ella ingresaba a la escuela cuando lo deseaba, generalmente durante el tiempo de clase, e insistía en hablar con el maestro. Y negarse significaba ser maldecidos frente a los niños o incluso agredirlos físicamente. Ella ni siquiera debe poner un pie en la propiedad de la escuela, pero siempre lo ha ignorado. Usualmente terminamos llamando a la policía cada vez que viene, pero como somos una escuela rural, ellos tardan unos 25 minutos en llegar. Por suerte, su abuela, paterna, es agradable y es quien generalmente lo recoge y lo deja en la escuela. Teníamos un alumno que era súper agresivo, y quiero decir súper agresivo hacia sus compañeros de clase. El niño no soportaba ninguna crítica. No podía soportar perder durante un juego de fútbol. En general, era solo un saco de frustración y enojo reprimido.
Recuerdo una clase de educación física, y estaban jugando fútbol y el portero del equipo no pudo tapar un penal. El niño agresivo se volvió loco y se fue encima de este pobre portero. Tuve que agarrarlo para que no le hiciera daño al otro niño y enviarlo a la oficina del director. Pero, él simplemente decidió abandonar la escuela e irse a casa. Esto ya era demasiado, todos los maestros estuvieron de acuerdo en que necesitábamos llamar a sus padres, ya que este comportamiento no podía continuar. Bueno, todo tuvo sentido cuando la madre vino a hablar con nosotros. Primero, ella excusó su comportamiento violento durante los deportes. Ella dijo que él era mucho mejor que sus compañeros de clase y tener la paciencia para lidiar con su incompetencia le afectaba. Y era comprensible que él termine agrediéndolos cuando siente que los demás no se esfuerzan tanto como él. Esto realmente sucedió y no podía creer lo que estaba escuchando. Este fue mi primer año en esa escuela. 2 maestros dijeron que independientemente de sus ideologías, este comportamiento no será tolerado. Al final, ella lo cambió de escuela, gracias a Dios. Honestamente, los padres suelen ser peores que los estudiantes simplemente porque ellos ya deberían saber lo que es malo o bueno. Los peores son los padres que piensan que sus hijos tienen derecho automáticamente a algo solo porque asisten a la escuela. A veces es triste cuando te das cuenta de que más de la mitad de estos niños provienen de algún tipo de hogar en problemas o que algunos de esos padres nunca deberían haber tenido hijos. Hace unos meses, justo antes del final del año escolar, tuvimos una gran pelea en la que algunas madres básicamente llegaron a la escuela y alentaban a sus hijos a pelear y luego ellas también lo hicieron. Yo daba clases de economía de primer año en una universidad y tuve una estudiante que asistió como a 3 clases durante todo el semestre. Y al final del semestre se acercó a mí y me rogó diciendo si había algo que ella pudiera hacer para pasar la clase. Le di un paquete de tareas para que obtuviera puntos adicionales y le dije que lo terminara para la próxima semana y entonces hablaríamos. Bueno, ella no hizo nada y reprobó la clase. Recibí una llamada de su madre preguntando por qué su hija reprobó mi clase y si había algo que pudiera hacer. Le dije que ya era demasiado tarde y que le había dado a su hija una manera de solucionar el problema. No era ni una semana después, cuando recibí una llamada de su padre diciéndome que soy un hombre inteligente y cuánto se necesitaría para arreglar la calificación. Yo tengo que denunciar cosas como el soborno, ya que va en contra del código de ética, así que cuando le conté esa historia al jefe de departamento, él me miró y me preguntó: ¿por qué no denunciaste las insinuaciones sexuales de la madre y la estudiante? Yo lo miré todo confundido como ¿de qué estás hablando? Fue entonces cuando me di cuenta, cuando ellas decían algo que pudieran hacer, ellas no se referían a más trabajo. Era maestra en una escuela primaria en un pequeño pueblo. Tenía un niño que era muy agradable, pero poco optimista y tenía solo Ds en la mayoría de sus clases. Su madre era secretaria, y todos los demás maestros y yo, la habíamos contactado varias veces sobre el rendimiento de su hijo en clases y la falta de esfuerzo. Era mi primer año ahí y tuvimos una reunión de padres con él y la madre casi al final del año, ya que estaba en riesgo de no pasar de nivel. Bueno, ella regañó a cada uno de nosotros y actuó como si no le hubiéramos avisado. Antes de que pudiera decir una palabra, ella me señaló con el dedo y gritó: y ni siquiera quiero hablar contigo sobre su calificación en tu clase. No estoy de acuerdo con tu política de calificación, yo doy un 50% por trabajo atrasado, más de lo que dan mis compañeros de trabajo. Y bueno, el niño reprobó y no participó en la ceremonia. ¿Y el castigo que recibió de su madre? Irse de viaje por una semana a Disneyland antes de que termine la escuela. Tenía un niño de 5 años en la clase adyacente a la mía que aplastaba las manos de varios niños con las puertas y también los pisoteaba. Simplemente era violento con cualquier niño sin ninguna razón. Su madre, una abogada, solicitó que lo cambiaran a otra clase porque claramente era culpa del maestro. Lo cambiaron de clase, y el niño seguía con la misma actitud en su nueva clase. Pero aún así, seguía siendo la culpa del maestro. A finales de año se fue a una nueva escuela. La nueva escuela tuvo que conseguir un equipo de intervención de crisis debido a su comportamiento. Y aún haciendo todo eso, nunca era culpa del niño. Profesor de ciencias de primaria.
Yo confisqué el teléfono de un niño por testear a una niña en clase. Teníamos una política de que los padres tenían que venir a la escuela y recuperar el teléfono en la oficina. Pero el padre del niño vino a mi clase y amenazó con golpearme si no le devolvía el teléfono. La escuela tuvo un cierre total y él fue arrestado. Estuvo un mes en la cárcel por su idiotez. Primaria, mi director y una trabajadora social tuvieron que hacer una visita al hogar de un niño que tenía problemas de conducta. La mamá abrió la puerta y les gritó, entre las 8 y las 2:30, él es su maldito problema, y cerró la puerta. Pues sí, el trabajo de los maestros es agotador. Una jovencita de sexto grado trajo a la escuela una botella de vodka Ciroc sabor a durazno sin abrir. Ella lo distribuyó a sus amigos. Llamamos a su madre y ella se enojó porque se había acabado toda la botella. Me preguntaba si regularmente ella dejaba que su hija bebiera con ella en casa. Teníamos a estos dos alumnos de quinto grado que no podían verse entre sí sin gritar, tirar cosas, lanzarse unos contra otros, etc. Caos total. Bueno, un día al final del día de clases, las mamás tenían a sus hijos en la esquina, y les ordenaban que pelearan para demostrar quién era mejor. Las mamás estaban literalmente provocando a los niños, diciéndoles que eran débiles, que no merecían ser llamados hombres, y que se avergonzaban de ellos, etc. Profesor de secundaria aquí, nuevo profesor en una nueva escuela. Tengo un estudiante de unos 14 años que apenas se presenta a clase, y cuando lo hace, se sienta en la parte de atrás con audífonos y su chaqueta de parche. Las primeras semanas, lo animé a que hiciera el trabajo y fui abusado verbalmente. Sus quejas revelaron mucho, él creía que era estúpido, y que fracasaría de todos modos, etc. Todos sus maestros anteriores me dijeron que era un estudiante difícil y que tendría suerte si escribe una oración por clase o si no obtengo un insulto ese día. Unas pocas semanas después, detuve una pelea entre él y otros estudiantes. Y unas horas más tarde, su padre llegó corriendo a la escuela con un bate de béisbol, buscando a los niños con los que su hijo se peleó. La policía tuvo que llevárselo, y la próxima vez que vi a mi estudiante, él tenía moretones nuevos y un labio partido. No sé cómo rendirme, así que intenté otra vez con cuidado. Ya estamos a mitad de año. Él terminó 2 proyectos y está trabajando en el proyecto que tenemos actualmente y está mostrando sus cualidades. Tiene sus malos días y todavía se sienta en la parte de atrás con sus audífonos, pero no me ha insultado en meses y no ha tenido ningún moretón en mucho tiempo. Yo todavía tengo esperanza.